Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema 11, trastorno de conciencia, tanto el TEC como el TBM. Pero vamos a iniciar con el TEC, que es el traumatismo encefalocraniano, o bueno, como les digo, también llamado TEC. Para eso primero que quiero que entiendan la definición de conciencia, para entender antes lo de alteraciones de estado de conciencia, que son generalidades para ver mejor el tema. ¿Alguien me puede decir lo que es la conciencia? O sea, sí, eso, digamos, es la conciencia, pero no tanto llevado para el área PBM, pero pues también. En este caso, conciencia, a lo que me refiero, va a venir a ser el estado en el que se encuentra una persona, en el que puede darse cuenta de lo que justo dice Fabiola. O sea, en el momento en el que una persona puede tener el conocimiento de lo que está pasando a su alrededor. Ahora, hay niveles de conciencia. Perdón, cambié la página. Ya. Hay niveles de conciencia, ¿por qué? Porque según cómo se encuentra una persona, podemos medir si ésta se encuentra alerta, que vendría a ser el mayor nivel, es decir, que está orientada en tiempo, espacio y persona y puede responder coherentemente, o si por el contrario podría estar en coma, que es, digamos, el contrario exacto. Bueno, es así que les voy a explicar las alteraciones del estado de conciencia o yo les llamaría más bien los niveles que se puede encontrar una persona. Como les digo, el nivel de alerta es cuando el paciente está consciente, está conectado con su exterior y demás. Chicos, un segundo. Ya. Ahora, el resto de alteraciones que les voy a mencionar son, digamos, espectros en los que el nivel de alerta se ve disminuido. Pero hay un espectro en el que este nivel de alerta se va a ver exagerado. Por espectro me refiero, digamos, al trastorno. Entonces, este trastorno en el que la alerta se va a ver exagerada va a denominarse agitación. Esta básicamente va a consistir en la hiperactividad del sistema nervioso central, lo que puede hacer que lleguemos a delirios o hipoxemias severas, etcétera. Ahora, en cuanto a los trastornos de la alerta disminuido, por decirlo así, tenemos a la somnolencia, a la confusión, el estupor, el coma. La somnolencia vendría a ser un estado en la que la persona dentro de todo es consciente a su alrededor, pero tiene poca respuesta porque está como que en un estado de sueño. En este espectro sí podemos despertar al paciente con facilidad y el paciente va a obedecer a órdenes, pero siempre y cuando cese el estímulo, digamos, de otra persona llamándote la atención o dándote indicaciones, el paciente en cuestión va a entrar como en somnolencia, que es como confundido. No llegas a ser confundido, no sé si ustedes han levantado
se acaban de despertar en plena madrugada, no han dormido casi nada y están como que tardan en procesar los primeros segundos, aunque sea las cosas. Ya, algo así. De ahí tenemos la alteración de la confusión. Esta es una exacerbación de la somnolencia, pero a esto le vamos a agregar respuestas incoherentes. A diferencia de la anterior, en la que si bien no hay tanta respuesta, el paciente sí puede responder dentro de todo a órdenes y demás. Acá lo puede hacer, pero incoherentemente, probablemente se va a equivocar y demás. Pero sí hay respuesta a órdenes verbales simples. De todos modos, está ligado a la desorientación y usualmente también se suele ver como si fuera una combinación de la somnolencia. De ahí tenemos el estupor. En este vamos a ver que va a haber una reacción al entorno y el paciente solamente se va a despertar por estímulos que sean muy fuertes o muy repetitivos. En este caso, el paciente simplemente no va a responder a órdenes, o sea, cuando me refiero a que despierta, o sea, sí es levemente consciente, pero no va a poder responder a esos estímulos y sus movimientos no van a ser sincronizados entre sí. Y finalmente tenemos la alteración del coma, que es la alteración más severa. Y en ese espectro, el paciente no se le va a poder despertar y no va a responder, obviamente, a estímulos. Ahora bien, si bien no es consciente, se le sabe cómo podría enumerarse como tal lo que vemos, digamos, en los hospitales y demás cuando el paciente está en coma, vaya la redundancia, y la mayoría cree que esos pacientes no sienten, sí sienten, aunque una estimulación muy dolorosa, internamente se van a generar cambios y se pueden, o bueno, reacciones, y se pueden dar posturas anormales, pero externamente no va a haber ninguna reacción. Bueno, ahora en cuanto a la anatomía, digamos, propiamente del trastorno. Tenemos primero que entender lo que es el cráneo, que es la bóveda cerrada. Voy a ver, un cero. Esta es como una bóveda cerrada, como se dan cuenta. La base del cráneo es irregular y los huesos temporales son delgados. Entonces, si entendemos que son delgados, se pueden dar también que, no digo que sean fáciles, pero son mucho más susceptibles a que les pueda ocurrir algún tipo de traumatismo, a diferencia de los huesos que tenemos en nuestro miembro superior, nuestro miembro inferior, etcétera. En cuanto al contenido de la bóveda craneal, tenemos al volumen intracraneal, que va a ser aproximadamente de 1500 mililitros. Ahí mismo tenemos al encéfalo, a la sangre y al líquido cefalorraquídeo, que es el contenido del volumen intracraneal. En este caso, el encéfalo va a tener un volumen de 1200 mililitros, que va a ser aproximadamente el 80% de la cavidad craneal. La sangre va a encontrarse en 150 mililitros aproximadamente, igual que el líquido cefalorraquídeo o LCR. Ahora, ¿por qué es importante el líquido cefalorraquídeo? Porque este va a permitir la lubricación de la superficie del cerebro y va a permitir también que se puedan eliminar sustancias nocivas o sustancias o desechos, por decirlo así. Asimismo, es transmisor de respuestas neuronales. Ahora, en cuanto a la presión intracraneal, esta va a rondar entre 5 y 15 milímetros de mercurio aproximadamente, y esta básicamente va a ser la fuerza ejercida por el volumen intracraneal hacia la superficie de la bóveda craneal. Ahora, a esta teoría que va a explicar que debe haber un equilibrio entre la bóveda craneal y el contenido, es decir, el volumen intracraneal, para que se dé una presión intracraneal correcta, se le va a llamar teoría de Monro-Kell. Esta es dada para que la presión intracraneal sea estable y se evite una hipertensión de la misma, lo que podría generar, en ciertos casos, incluso la muerte. Bueno,
Ahora sí, entrando como tal al traumatismo craneoencefálico, primero recordemos lo que es una injuria craneal, que realmente no me acuerdo si se los he mencionado, pero bueno, las injurias craneales suelen ser causadas, cinemáticamente hablando, por fuerzas externas fuertes, obviamente, que van a impactar y van a generar un comprometimiento del cráneo y de su contenido, que ya lo mencioné hace una diapositiva. Esto va a producir, obviamente, manifestaciones a nivel de la conciencia, como podría ser, em, yo qué sé, la inconsciencia, la confusión, la somnolencia, estupor, etcétera, pero también va a generar déficits neurológicos, convulsiones, amnesias y demás trastornos ya un poco más severos. Todo esto pueden verse clasificados en función de la escala de Glasgow, que me parece que en la diapositiva ahorita que estoy compartiendo se ve un poco borroso, pero igual está colgada en el Drive, así que lo pueden ver mejor. Y básicamente, no voy a explicarles más de la escala de Glasgow porque creo que ya lo había mencionado, creo que para parcial, pero solamente recuerden que el máximo valor que se le puede medir a un paciente con la escala de Glasgow es 15 y el mínimo es 3. Asimismo, podemos, según los valores que nos dé la escala de Glasgow cuando la midamos, podemos dividir ese tipo de lesiones, es decir, el traumatismo craneoencefálico, por niveles, por decirlo así. Tenemos en ese caso que podríamos tener un TEC, que es un traumatismo craneoencefálico leve, o también llamado una injuria craneal leve, cuando el coma de Glasgow va a encontrarse entre 14 y 15. Es decir, realmente la persona va a estar, si es 15, por ejemplo, realmente la persona va a estar con el sentido ocular de manera espontánea, va a haber una orientación y va a poder conversar, va a haber ante una orden verbal, va a poder obedecer y demás. Si es 14, probablemente uno de estos va a cambiar, pero igual va a estar, digamos que bien el paciente. Ahora, ante un TEC moderado, la escala de coma de Glasgow va a ser entre 9 y 13. También tenemos el TEC severo, en el que la escala de Glasgow va a ser menor o incluso igual a 8. Ahora, en el UCI únicamente vamos a encontrar a los pacientes con TEC severo. El resto de valores vamos a considerarlos como si fueran leves. O sea, el moderado, que es de 9 a 13, no importa. Eso es como si fuera un TEC leve, entonces va a ser tratado de diferente manera. El TEC, de hecho, vendría a ser una de las muertes más frecuentes a edad temprana, es decir, edad adolescente, edad de la niñez y demás. A pesar de eso, no va a haber tanta incidencia, o sea, va a haber una incidencia de 200 sobre 100.000 más o menos, de las cuales la que más se encuentra obviamente es el TEC leve, como que en un 80% de los casos. Ahora, esta es causada usualmente por accidentes en vehículos motorizados, por ejemplo, por caídas, por cosas de violencia, deportes y recreación, en fin. Ya, creo que no puedo agrandar esto. Ya, si es posible, no sé si se ve esta imagen, pero si no se ve, me parece que es en su teoría igual, pero si no, abran el PPT, porfa, que como les digo es en el Drive que está el link en el grupo de WhatsApp, porque voy a explicarles un poco esto, que vendría a ser un poco los mecanismos de la lesión cerebral. Hay vemos que el trauma encefalocraniano tiene una serie de mecanismos de lesión. Este puede ocurrir por una alteración en la regulación cerebrovascular, por inflamaciones, en fin. En cuanto a la alteración de la regulación cerebrovascular, tenemos que entender que el cerebro tiene una característica que viene a ser que sus vasos sanguíneos van a estar especializados
en proteger al cerebro de los cambios de circulación, de presión, de osmolaridad, en fin, va a tener, digamos, los vasos sanguíneos van a tener como que la función de que todo esté regulado internamente y una homeostasis. Ahora, este mecanismo de protección se va a perder cuando hay una lesión cerebral, lo que obviamente va a causar una disregulación. Entonces, podemos entender que ante una lesión cerebral, la alteración en la regulación va a deberse sobre todo al daño de los vasos sanguíneos internos. ¿Por qué? Porque ante una lesión se va a generar un edema vasogénico que va a afectar la regeneración celular, lo que a su vez también va a producir isquemia y esto, digamos, bilateralmente va a aumentar el edema citotóxico del cerebro y va a ocasionar en consecuencia una muerte celular. Digamos, como para no marearlos, como les decía, el trauma va a generar una disregulación de los vasos sanguíneos, lo que va a generar un edema vasogénico. Y este edema vasogénico, en simples palabras, va a ser una desregulación a nivel interno, en la presión, la osmolaridad, etc. También cuando ocurre un trauma encefalocraniano, vamos a ver una inflamación. Es decir, se va a afectar la regeneración celular, lo que, como les decía, va a producir más edema y genera apoptosis. Y la apoptosis va a generar necrosis, muerte celular, en fin. También el TEC va a generar, o bueno, va a producir, de hecho, radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Sobre todo el oxígeno, pero también podrían ser algunos derivados de la glucosa e incluso algunos derivados de la misma injuria. Estos radicales libres van a generar un estrés oxidativo, también van a generar un edema cerebral y en consecuencia una muerte celular. El TEC también va a producir que haya una falla energética, es decir, em, al cerebro no le va a llegar la adecuada cantidad de glucosa que necesita y esa glucosa usualmente se convierte en energía. Entonces, si no llega la cantidad necesaria de energía, pues va a haber una falla energética. Esta falla energética va a generar a su vez que haya un edema citotóxico, que a su vez va a causar la isquemia y un edema cerebral, además de probablemente la muerte celular. Si se dan cuenta, realmente no sé si me están siguiendo, porque si se dan cuenta, todo está relacionado, por eso el cuadro es un poco confuso. Bueno, también ante el TEC va a haber una excitotoxicidad, es decir, el cerebro va a comenzar a producir una serie de neurotransmisores de excitación para mantener al paciente despierto y que el estado de conciencia se mantenga. Es por eso usualmente que cuando ocurre un traumatismo muy fuerte, se les suele indicar a los pacientes que por favor no se duerman, no, o sea, obviamente, no que no cierren los ojos, pero intenten no mantenerlo como que por mucho tiempo, a pesar de que a lo mejor le arda la vista, le ve la cabeza o etcétera, porque la excitotoxicidad es la que está permitiendo que el paciente se mantenga despierto. Es decir, se mantenga en un estado de alerta o como mucho somnolencia. Pero ante un cambio brusco interno y una relajación interna, haciendo que el paciente se duerma, etcétera, esa excitotoxicidad, perdone, va a dejar de producir tantos neurotransmisores y el paciente podría incluso entrar en un estado de coma o muerte. Ahora, eso tampoco es tan positivo como se podría decir, porque si esta excitotoxicidad es demasiado elevada, va a generar demasiados neurotransmisores y esta abundancia va a afectar internamente al cerebro. Esto podría generar isquemias, edemas cerebrales y en consecuencia entendemos que la muerte celular. También ante el TEC van a haber hematomas, los cuales inflaman, irritan y van a afectar el equilibrio Monro-Kelly. ¿Qué es el equilibrio Monro-Kelly? Lo expliqué anteriormente, que es básicamente el equilibrio
valga la redundancia, que va a haber o que debe haber entre la bóveda craneal y el volumen intercraneal para que no haya una hipertensión a nivel craneal. Ya sé que dije mucho craneal, lo siento. Ahora, supongamos que en el examen les preguntan cuáles son los 5 mecanismos básicos bajo el cual el cerebro entra en lesión cerebral. La respuesta que tendrían que marcar tendría que ser excitotoxicidad, falla energética, radicales libres, inflamación y disregulación cerebrovascular. Esto básicamente va a determinar el edema cerebral, el edema citotóxico, por lo que les dije, la excitotoxicidad y la falla energética. También va a determinar el edema vasogénico por la inflamación y la disregulación cerebrovascular que también les expliqué. Y bueno, lo que dice radicales libres va a jugar por ambos lados, ¿no? Ya, permítanme un segundo, chicos. Bueno, ya. Ahora, hay tipos de injurias. Tenemos la injuria primaria y la injuria secundaria. ¿Cómo van a determinarse? Básicamente hay factores determinantes de la gravedad traumática y esto se debe sobre todo al mecanismo de la lesión. Por ejemplo, si la cabeza está en movimiento o está estacionaria, se produjo, por ejemplo, un traumatismo cerrado o por el contrario se puede haber producido un traumatismo penetrante. También se debe tomar en cuenta para la gravedad del trauma la naturaleza de la fuerza lesiva, la cinemática del trauma, que les expliqué hace varias clases. Es decir, si esta fue estática o dinámica, en otras palabras, si fue un accidente de tránsito, por ejemplo, o si, yo qué sé, estaban construyendo un lugar y se cayó una pared encima de ustedes. También deben tomar en cuenta la magnitud y la rapidez con la que se va a aplicar la fuerza traumática y obviamente la edad del paciente y también si hay cierta comorbilidad, si está embarazado, en fin. Ahora, tenemos, como les digo, según eso, la división de injuria primaria e injuria secundaria. La injuria primaria va a ser la disrupción directa del parenquima cerebral inmediatamente producido el trauma. Por ejemplo, cuando apuñalan con un cuchillo el cráneo, esto lo daña de manera automática. Se podría decir entonces que las lesiones primarias son inevitables. Ahora, en ese tipo de casos podemos entrar las fracturas, las contusiones, las laceraciones, las lesiones axonal difusa, en fin. Según qué tan grave haya sido el trauma, pueden haber zonas imposibles de reversión, es decir, que no pueden ser curables. Aunque en otros casos, pues sí pueden curarse con el tiempo, obviamente, y con mucho tratamiento. Por el contrario, tenemos la injuria secundaria, las cuales sí son evitables. ¿Por qué? Porque son eventos intracerebrales o extracerebrales, o incluso ambos, como puede ser la hipoxia, que es la hipoxia vendría a ser la falta de oxigenación en las zonas dañadas del cerebro, o la hipotensión o demás, que básicamente vendrían a ser alteraciones o traumas que pudieron haber sido manejados si em, fueron tratados adecuadamente desde un inicio o en fin. Por ejemplo, podemos evitar que los hematomas se extiendan al cerebro operándolo oportunamente, o podemos cuidar el cerebro del edema cerebral de manera efectiva en un UCI, o podemos tratar la hipertensión intracranial para que no genere mayor hipoxia o edemas. En fin, entienden el punto. Ahora, un punto que deben tomar en cuenta es que en ese tipo de pacientes, la metaterapéutica de oxigenación va a variar. ¿A qué me refiero con la metaterapéutica de oxigenación? Em, la metaterapéutica de oxigenación en un paciente normal, en un paciente que no ha sufrido un TEC, tiende a ser de 100%. Bueno, tiende a ser de 94%. Un paciente que ha sufrido un traumatismo, no sé,
cualquiera, normal, de 94%. Pero en un paciente que ha sufrido de TEC, esta metaterapéutica de oxigenación debe ser normal y debe rondar entre 96 y 100%. Ahora, esto solamente en los primeros días de enfermedad, porque eso va a evitar que internamente, como han habido varios cambios que realmente les podría explicar, pero creo que ya los mareé bastante con lo que les explico anteriormente. Esta metaterapéutica va a evitar que se genere una hipoxia y una isquemia, sobre todo. Como les digo, en los primeros días de enfermedad. Ya posterior, cuando el paciente ya ha sido tratado y demás, ya pasaron los días más riesgosos, ya la metaterapéutica puede volver a 94%. Ojo que esto que les acabo de decir únicamente es para los pacientes con TEC y también con infarto al corazón. Pero bueno, eso como dato. Ahora, el TEC puede ser clasificado según varias cosas. Primero tenemos la clasificación según mecanismo. Que tenemos los TEC cerrado y los TEC abierto. El cerrado son los que ocurren más frecuentemente realmente. Suelen ser causados por, no sé, choques automovilísticos o caídas, en fin. Se producen básicamente por movimientos en latigazo del cerebro, ya sea hacia atrás o hacia adelante, golpes con alguna superficie áspera. En fin, acá vamos a encontrar sobre todo las hemorragias focales y también las lesiones no hemorrágicas que van a comprometer la sustancia gris interna del cerebro. ¿Qué es la sustancia gris? No se mueren con eso, lo van a ver en histología. Bueno, en este tipo de TEC, la lesión más común que encontramos va a ser el daño axonal difuso. En este tipo de trauma, las neuronas que hacen usualmente sinapsis por la unión de dendritas y acciones van a perder esta sinapsis porque ya no va a haber una unión al 100% de estas dendritas con axones. Entonces, la transmisión de información va a verse dañada. Por otro lado, tenemos el TEC abierto, en la que vamos a encontrar una exposición de la masa encefálica hacia el exterior. Acá es importantísimo tomar en cuenta los 10 minutos de platino y la hora de oro. Y usualmente suele tener un área específica de lesión del cerebro, tal como una herida de proyectil de arma de fuego por arma blanca, golpes de cabeza que pueden incluso romper el cráneo, heridas penetrantes como la que vemos en la imagen, en fin. También tenemos la clasificación según gravedad, que claro, no la puse porque ya les expliqué, es lo que les decía de TEC leve, TEC moderado y TEC grave. TEC leve era el Glasgow de 14 a 15, moderado de 9 a 13 y grave de 3 a 8. Recuerda nuevamente que en UCI únicamente vamos a considerar grave y leve. Leve vendría a ser de 15 a 9 y grave de 8 a menos. Ahora, tenemos también la clasificación del TEC según la morfología. Denme un segundo, chicos. Ya. em, ya, la clasificación según morfología me había quedado. Aquí vamos a encontrar las fracturas de cráneo, en las que vamos a ver fracturas de bóveda craneal, las fracturas de base de cráneo, que me parece que realmente los puse acá. Yo, por ejemplo, esas son las fracturas de base de cráneo, una radiografía. En fin, ya, las fracturas de bóveda craneal, realmente no les puse en imagen, porque no hay mucho que entender acá. Es las fracturas de bóveda craneal, que es lo que les había explicado, o sea, lo que es la bóveda craneal al inicio. Las fracturas que son dadas ahí pueden ser lineales, pueden ser estrelladas, pueden ser deprimidas o no deprimidas, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas.
realmente hay variedad y es una generalidad. Ahora, las fracturas de la base de cráneo, que vendría a ser, eh, no lo he mostrado acá, pero yo que sé, digamos la partecita de acá, sobre todo, puede ser dada, o sea, tiene una subclasificación porque puede ser dada en la base anterior del cráneo, que es como que el piso anterior del cráneo. Aquí vamos a ver como signo principal los ojos de mapache, o también son llamados hematoma periorbitario, pero quédense con ojos de mapache porque esto sí lo pueden preguntar en su examen. Es el signo em, clave de la fractura en base anterior del cráneo. ¿Qué es el ojo de mapache? Básicamente como que la equimosis a nivel de los párpados. Alguno de ustedes en algún momento, a lo mejor de haberse caído y de pronto pasaron varios días o semanas, los ojos como si fueran un mapache, tal cual. Bueno, también tenemos dentro de la clasificación de base de cráneo, tenemos la fractura en base media del cráneo. Eh, Acá se va a generar como signo primordial, digamos, o como signo característico al signo de Badel, o también llamado hematoma retroarticular, pero recuérdense el nombre de signo de Badel. Y aquí vamos a ver una equimosis, digamos, a nivel de la base del cráneo, como este nivel, que va a indicar una fractura del piso medio. Y finalmente tenemos la fractura de peñasco, que también es parte, probablemente, de la fractura de base de cráneo, es un tipo de. Aquí va a ocurrir un ingreso de aire, porque por esta parte va a estar el conducto auditivo, el cual al romperse va a dejar entrar aire al peñasco, lo que va a infectar el cerebro. Aquí mismo también va a ocurrir un sangrado o pérdida de líquido cefalorraquídeo, tanto por la nariz como puede ser por el oído. Este es un traumatismo cerrado. Y por lo mismo que se puede perder sangre o líquido cefalorraquídeo, tanto por la nariz como por el oído, no se puede indicar colocar zona nasogástrica o cánula nasofaringia, porque podría suponer, em, digamos, una problemática por ahí. Ahora, también tenemos lo que son las lesiones intracraneales, donde van a entrar perdón, las hemorragias. Em, La bóveda craneal, al ser una cavidad cerrada, no va a permitir que la sangre se vaya a ningún lado, por lo cual se van a generar hematomas. Estos hematomas pueden ser focales o eh, y que pueden ser subclasificados según epidurales y subdurales, sobre todo. Aunque también pueden ser clasificados. Chicos, un segundo, por favor. Ya, perdón. Pero también pueden ser clasificados como hemicerebrales. Pero bueno, dentro de la clasificación de hematomas epidurales, tenemos que estos van a suceder entre la dura madre y el cráneo. La causa más frecuente va a ser la lesión de la arteria meningia media, ya que esta se va a encontrar debajo del esfenoides, que es un hueso, y este hueso es bastante fácil de fracturar. Es una de las causas más comunes dentro de lo que es TEC en los jóvenes. Mm, a ver, no sé qué. Creo que es lo principal que pueden verse el hematoma epidural. Este es de naturaleza quirúrgica. Y creo que sobre todo eso. También tenemos lo que son los hematomas subdurales. Estos son de origen de vena a nivel del vaso venoso. ¿Y en qué arteria se da el hematoma epidural? Se da en la meningia media. Como les decía, el hematoma epidural, al contrario de la otra, se va a dar a nivel del vaso venoso. En este tipo de pacientes también va a ser de naturaleza quirúrgica. Y usualmente el TEC va a ser moderado o incluso podría ser un TEC severo. Es decir, puede rondar usualmente entre 10
a menos dentro de la escala de Glasgow. Aquí ven algunas también características, pero realmente es que no son tan importantes, no suelen preguntar mucho eso. Ya. Ahora, tenemos lo que son también dentro de la clasificación de... Chicos, un segundo, porfa, que están haciendo bulla acá en mi distracto. Y ahora sí. Bueno, también en los TEC podemos clasificarlos, como les decía, según morfología, y dentro de su clasificación vamos a encontrar a los TEC difusos, en los que pueden haber tres tipos más de clasificaciones, que tenemos concusión leve, concusión clásica y daño axonal difuso, que es el que vemos al lado de la izquierda. La concusión leve es dado por golpes. La concusión clásica es también dado por golpes, pero este golpe puede generar una alteración a nivel del estado de conciencia. Usualmente suele ser momentánea, aunque en algunas ocasiones podría ser de larga duración, pero en muy pocos. Y finalmente tenemos el daño axonal difuso, en la que va a haber una alteración severa del estado de conciencia que podría ser persistente, o sea, podría, digamos, mejorar el estado de conciencia de la persona, pero después de un día vuelve a empeorar y así repetitivamente. O por el contrario, simplemente no mejorar, a pesar del paso de horas y demás. Va a haber una ausencia de hallazgos radiológicos, es decir, la tomografía cerebral no va a ver nada fuera de lo normal, ni hematomas, ni aire, ni nada como tal. Por eso se dice que el cerebro se ha dañado difusamente. Y también se van a perder las conexiones sinápticas del paciente y por lo tanto la lesión puede ser irreversible, al menos en la mayoría de casos. Bueno, lo que es la tríada de Cushing, tienen que saber lo que es el reflejo de Cushing. Básicamente, el TEC nos va a dar como resultado, cuando es severo o cuando hay hipertensión endocriniana, el reflejo de Cushing. Este va a estar presente más o menos en el 30% de los casos de TEC y es básicamente la hipertensión progresiva asociada a una bradicardia y a una disminución del esfuerzo ventilatorio por un aumento de la presión intracraneal. Es una triada, por eso mismo. Ahora, cuando la hipertensión endocriniana eh, es mayor a 20 milímetros de mercurio, perdón chicos, les decía, cuando la presión intracraneal, que es lo que le había explicado al inicio, que en teoría tendría que dar la teoría de Monroe-Kelly, si es que está en equilibrio, cuando eso se ve alterada, y esta presión supera los 33 milímetros de mercurio, se va a generar una isquemia, que vendría a ser la falta de circulación sanguínea en las arterias del cerebro. Y recordemos que una de las principales es la arteria meninge media, que justo me preguntaron para el hematoma epidural. Ahora, esto puede afectar directamente al cerebro por el centro vasomotor, que va a generar hipertensión. También va a afectar al centro respiratorio, que va a generar irregularidad en el patrón ventilatorio, y es decir, una bradimia, y va a generar también una afectación a nivel del centro cardioinhibidor, que va a generar una bradicardia. Ya. En cuanto al manejo del TEC, realmente primero tiene que haber un manejo inicial de la escena, en la que se va a aplicar el ABCDE, que les expliqué ya hace varias semanas. Y se debe buscar sobre todo la anermotermia. ¿Qué es la anermotermia? Es que el paciente se encuentre en una temperatura normal. También buscamos una normoventilación, es decir, que
se va a ventilar normalmente, pero si hay paro respiratorio se debe ventilar hasta lograr de 12 a 20 respiraciones por minuto. De lo contrario, en un patrón ventilatorio normal. También se debe buscar una alineación cabeza, cuello y tórax. Recordemos sobre todo que el TEC suele ser acompañado de un trauma encefalocraneal, así que se debe proteger ambas estructuras. También se debe controlar el dolor y se debe vigilar la circulación. Y acá se los dejo como ese cuadro como para que lo vean y realmente lo principal es lo que les he dicho. Bueno, el TBM o traumatismo vertebromedular. Aquí primero tienen que saber que la columna vertebral es la que se va a ver principalmente afectada. Esta columna se extiende desde el cráneo hasta la punta del coxis, que es digamos la última partecita. Va a formar el esqueleto del cuello, el esqueleto del tronco y principalmente el esqueleto axial, que son los huesos articulados del cráneo, columna vertebral y esternón. Esta columna vertebral es importante porque protege la médula y los nervios espinales, soporta el peso del cuerpo, proporciona un eje en parte rígido y en parte flexible para que el cuerpo pueda moverse y realizar nuestras actividades normales. Este va a estar conformado por 33 vértebras que van a estar dispuestas en 5 regiones. Realmente las regiones no es importante que se lo sepan, solamente que está conformado por 33 vértebras. Ahora, el traumatismo vertebromedular. Y ahí están cargando las imágenes. Mejor lo dejo ahí. Este va a ser un tipo de lesión bastante frecuente relacionada con los accidentes, sobre todo de tráfico, deportivos y laborales. La edad principal, la diferencia del anterior, que era en edades tempranas, este suele darse en edades sobre todo de 20 a 40 años y tiende a verse más en varones. La importancia de este tipo de traumatismo va a radicar en las lesiones neurológicas y secuelas dolorosas que va a ocasionar. Bueno, en este caso tenemos las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias tienden a darse cuando ocurre por rupturas mecánicas, compresiones, contusiones, rotaciones o avulsiones, que vendrían a ser arrancamientos de los elementos neurales. Estas lesiones usualmente ocurren con fracturas y dislocaciones en las vértebras. Y las lesiones penetrantes suelen ser debido a proyectiles por arma de fuego, por ejemplo, por arma blanca, o incluso por desplazamiento de los huesos fracturados, cuando ocurre un movimiento muy brusco por un accidente de tráfico, por ejemplo, lo que va a ocasionar, como les digo, lesiones primarias. En este caso pueden ser causados principalmente por hiperextensión, que lo vemos acá, también denominada latigazo. Realmente creo que la imagen se explica por sí sola. Es un movimiento posterior excesivo de la cabeza o del cuello. También puede darse por hiperflexión, que es un movimiento anterior excesivo de la cabeza sobre el tórax. Es digamos lo contrario. También tenemos el caso de la compresión, que es el de acá, en el que es dado por el peso de la cabeza o pelvis, son trasladados hacia el cuello o pelvis. También tenemos rotación. Creo que la mayoría de esas imágenes se explica por sí solo, pero básicamente es la excesiva rotación del torso o cabeza y cuello, moviéndose un lado contra el otro. Por ejemplo, cuando caes de las escaleras rodando. Bueno, digamos de costado y así. También tenemos la flexión lateral, que esta es una fuerza directa lateralmente sobre la columna vertebral. Por ejemplo, la caída sobre una estructura donde tu cuello se va por un lado y esta puede causar la muerte o incluso una incapacidad de por vida, dejando al paciente en estado vegetativo. Y también tenemos el estiramiento, en el que va a haber un estiramiento excesivo en la columna y la médula espinal, usualmente por un dislocamiento. Acá vamos a ver casos como este, digamos de suicidios o demás. En este tipo de pacientes va a haber priapismo, que es el priapismo, es la erección prolongada del pene, que ya no viene a ser fisiológica, sino que es dada por anormalidades. También tenemos las lesiones secundarias. Estas lesiones
son causadas por rupturas de la arteria, por trombosis, em, por hipoperfusiones debido a estos de shock, en fin. De hecho, son la mayor causa de las lesiones secundarias de la médula espinal. Ahora, puede haber una lesión medular sin daño a la columna en este tipo de casos. Por ejemplo, una hiperextensión en donde la médula se golpea y se estira demasiado, incluso se puede romper, pero todo sin haber una lesión ósea evidente. Por lo general, vienen a ser traumatismos cerrados y afectan mayormente los segmentos móviles cervicales, es decir, el cuello, y también afecta a los lumbares, comúnmente. Aquí se va a ver un fuerte compromiso neurológico, a diferencia del anterior caso. Un momento. Ya. Segundo, chicos. Bueno, en consecuencia vamos a ver sobre todo muertes súbitas. Podemos dejar al paciente parapléjico en estado vegetativo. Aquí se va a ver mucho lo que es, permíteme un segundo que se me dio la palabra, el síndrome de enclaustramiento. ¿Qué es el síndrome de enclaustramiento? De lo que les había explicado anteriormente, de los estados de alerta, recuerden el estado de coma. Usualmente las personas con estado de coma no son conscientes, no usualmente, las personas que están en estado de coma nunca son conscientes de su alrededor. Su estado de coma, digamos, su estado de conciencia es alterado severamente. Pero existe una variación que sí suele darse, no siempre, pero a veces se da por ese tipo de trauma, que es el síndrome del enclaustramiento, en el que el paciente es consciente a su alrededor, pero está en un estado vegetativo en el que no puede moverse. Lo único que puede mover son sus ojos de arriba para abajo, ni siquiera de lado a lado. No puede mover sus piernas, no puede hablar, no puede, o sea, en general es como que está en estado vegetativo total. Como les digo, lo único que puede mover por cuestiones fisiológicas, que realmente no vienen al caso, son sus ojos de arriba para abajo. Pero les digo que es una normalidad porque es como si estuvieran en estado de coma, pero siendo conscientes de lo que sucede. O sea, internamente su cerebro está como que aprendido. También vamos a encontrar, por ejemplo, fracturas, hernias discales, obviamente politraumatismos a nivel del resto de las partes del cuerpo. Va a haber dolor localizado, deformaciones anatómicas, compromiso de miembros superiores e inferiores, como les decía, en fin. Ahora, entre las complicaciones vamos a encontrar sobre todo a las infecciones respiratorias o sepsis. Estas van a ser propias de pacientes que no se pueden movilizar, ya que no pueden eliminar con adecuada fuerza sus secreciones, es decir, la mucosidad, por parálisis de los músculos torácicos y decúbitos. Este moco que no es eliminado a posterior se puede infectar y es ahí que se va a generar la sepsis. También tenemos las infecciones urinarias, que también pueden ser por sepsis. Si hay una lesión de la columna, esta puede afectar a los nervios que inervan la vejiga y por ende la vejiga se convierte en una neurogénica, por lo que ya no va a controlar su llenado. Al no poder controlarse, se va a llenar y llenar y llenar de orina y se vuelve una vejiga más grande. Si esta vejiga no elimina la orina de manera adecuada, se va a dar una diuresis de manera inefectiva, porque básicamente el músculo encargado de eliminar la orina, que es el músculo detrusor de la vejiga, se va a contraer demasiado o muy poco. Y esto podría ocasionar que la orina no sea eliminada y por ende, igual que el caso anterior, se vendría a afectar, lo que va a causar dolor y va a volver necesario que se coloquen sondas para poder eliminar esta orina. También vamos a ver escaras de decúbito o úlceras de presión, que van a ser causadas por cuidados de enfermería deficientes. Sobre todo por eso, usualmente es por negligencias médicas. También vamos a encontrar disfunciones respiratorias y urinarias, por lo mismo que les expliqué antes,
pero casi lo contrario, angustia y depresión, obviamente, fenómenos también tromboembólicos, que pueden básicamente formarse coágulos porque el paciente no se moviliza y al no movilizarse la sangre que es entre las piernas se vuelve difícil de volver al corazón, lo que genera trombos y puede causar a su vez trombosis venosas profundas. Y ya, sobre todo eso. Entonces, eso sería toda la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, sino para enviarles el link del post-test. Como nadie dice nada, ahí les envié el link del post-test. Cualquier cosa, chicos, me escriben por privado. Me parece, ahora que lo pienso, em, que alguien me escribió en la semana, pero he cambiado de celular, entonces se me han borrado todos los WhatsApps. Si esa persona que me escribió, que realmente creo que abrí su mensaje, pero no lo pude responder, todavía tiene esa duda, por favor, vuelvan a escribir la pregunta porque no tengo manera de verla. Y bueno, igual cualquier consulta que tengan, me la dejen por privado, por el chat grupal y demás. Cuídense, chicos. Gracias.